Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Punto de Vista. Hoy nos acompaña el licenciado Bernardo Matías, antropólogo social y coautor de este interesante libro, SENASA, entre la protección social y la excelencia. Es una obra que ya tiene un tiempecito, puede ser adquirida en el Centro Cuesta del Libro, ¿cierto? Uh-huh. Pero yo veo que por el título parece que fue escrito en un escenario diferente al que se ve ahora de SENASA. Que por las últimas noticias, tiene 2 semanas en la palestra pública por algunas situaciones en sus finanzas. Me gustaría que habláramos un poco de qué... Combinado. Ajá. Sí. Sí, pues gracias Linares por esta invitación. La doctora Guzmán iba a estar aquí con nosotros, pero usted sabe... Doña Tati, buena Doña amiga. Tati, sí, mandó su excusa, que está abueleando en este momento. Sí, es un libro de la coautoría nuestra y de la doctora Guzmán Marcelino. Por coincidencia, su lanzamiento coincide con una crisis. No había intencionalidad de que coincidiera, porque primero uno no sabía ni conocía de la crisis, y en segundo lugar nosotros llevamos más de 4 años trabajando con ese libro. E incluso empezamos a trabajar ese libro en una gestión diferente a la que está dirigiendo a SENASA. Algo más, hasta nos reunimos con el doctor Santiago Jacín para presentarle la propuesta de que SENASA patrocinara el libro. No fue posible y encontramos otros patrocinadores individuales que se motivaron por el tema. Precisamente aquí este libro narra a SENASA en su proceso de crecimiento y desarrollo institucional, donde yo digo, cuando lanzamos el libro en el acto de puesta en circulación, yo dije, al inicio SENASA era un Volkswagen, un Lada, y al 2020 ya era un Lamborghini con el tanque de gasolina lleno. No significa que no tuvo momentos zigzagueantes de crisis. Incluso en el mismo libro nosotros hablamos de una crisis que SENASA sufrió en el año del 2010 al 2012. La institución casi colapsa. Pero hubo algo diferente a lo que quizás está sucediendo hoy. Nosotros asumimos con responsabilidad de que había una crisis y había que analizar las raíces de esa crisis y además había que tomar medidas y decisiones dolorosas para contener esa crisis. ¿Qué hallaron? Entre las cosas que encontramos, que puede ser que hoy existan, había una disonancia en términos de las finanzas que en la institución íbamos llevando y datos que no coincidían, pero eran errores técnicos, de registro, de inexperiencia en gestión de riesgo. No teníamos las experiencias y daba la impresión que estábamos en un superávit. Y entonces tomamos una decisión de devolverle a los afiliados lo que se entendía que era un superávit. Y se crea le llamamos plan extendido de prestaciones, que iba más allá del plan de servicio de salud, del catálogo aprobado por la Seguridad Social. Entonces, no sé si usted recuerda que se decía SENASA da más que las otras.
pero SENASA no estaba obligada a dar más que las otras. Era como una bonificación en los servicios que sí, se daba. Pero la cápita no daba para dar más. En seguridad social, si usted tiene 100 pesos, te tiene que dar 92 pesos, destinarlo a la salud de los afiliados y 8 pesos a los gastos administrativos. Si a usted nada más le da para esos 100 pesos, no le agregue 5 pesos más, porque usted va a tener un faltante de 5 pesos. Lo estoy ilustrando para que la población lo entienda. Entonces, nosotros empezamos a dar más de ese 100 porque creía que nos sobraba. Y eso comenzó la institución a casi a resquebrajarse. Y hubo que tomar decisiones de eliminación de ese plan extendido, de revisión de tarifas a prestadores, y hubo que hacer contención de las tarifas, porque las tarifas también te aumentan el gasto. También hubo que tomar la decisión de identificar las duplicidades de autorizaciones médicas, porque hay médicos que te hacen duplicidades, hay médicos que te inducen a la demanda y se producen sobredemandas en los servicios. Entonces, se aplicó un plan también de establecer topes financieros a los pagos. Y otra medida muy irresponsable y drástica fue que congelamos el gasto administrativo. No se contrató más personal. Algunos incentivos que había para el personal, hubo que disminuir esos incentivos y otros eliminarlos. Pues son medidas responsables, porque el elemento esencial es cuidar y proteger a SENASA. La institución. Entonces, en este momento, lo que nosotros percibimos es que un síndrome, si se puede llamar síndrome, o una conducta que en psicología social le llaman disonancia cognitiva. O algunos hablan del fenómeno del avestruz. Hay una crisis donde los datos financieros son tan evidentes. Desde el 2022 las utilidades de SENASA vienen bajando. Y hay un déficit de 5.000 millones de pesos en el régimen subsidiado, que hubo que hacerle una inyección de 2.100 millones por parte del gobierno central. Esos son datos que están en la misma, en los estados financieros. ¿Qué dice eso? Que hay una crisis. Entonces, la disonancia cognitiva es cuando tú tienes un problema y por huir al dolor, el miedo que te puede generar enfrentar ese problema, tú lo ignoras, lo minimiza, entiende que son otros que están viendo ese problema, pero nosotros no tenemos conciencia de ese problema, y eso es grave. En términos de la vida personal, cuando uno no asume un problema, y en términos de un país, en términos de una institución. Pero está el elemento inverso, que es el catastrofismo. SENASA no está en bancarrota ni en quiebra en este momento. Entonces no se puede hablar de una situación catastrófica en base a los datos que uno maneja, en base a los datos que yo manejo, porque llama la atención que ya llevamos 2 trimestres sin que se publiquen los estados financieros. Es decir, la CISARRIL tiene que publicar los estados financieros y no se han publicado. Razón, no sé, pero cuando uno que ha estado adentro sabe que muchas veces sucede cuando los números no dan, que los estados financieros... Pero, ¿es por ley que hay que publicar? Es obligatorio por ley. Entonces se está violando la ley 8701. La publicación de los estados financieros tiene que hacerse cada 3 meses. No importa que los números estén en rojo o los números estén en verde. El punto es que si no abordamos con responsabilidad pública, con una visión de Estado, estos problemas, es todo el sistema que se va a ver afectado. Licenciado, a mí me gustaría que veamos
esa parte, o sea, estamos hablando de la situación actual, ya hubo una experiencia previa de algo que no necesariamente sean iguales, pero de cara a lo que tenemos ahora, de lo que se puede ver que tenemos por las cifras que se conocen, quién sabe si son diferentes, pero me gustaría que esa parte la hagamos en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el licenciado Bernardo Matías, autor de esta interesante publicación, coautor junto a la doctora Altagracia Guzmán. SENASA entre la protección social y la excelencia. Cuando concluimos el segmento anterior, ya íbamos para lo que pudiera ser medidas que se necesitarían para enfrentar la situación actual, porque hay una situación financiera de descalce, de desequilibrio en las finanzas de la institución, o sea, que ha originado que del 2022 a la fecha haya estado cerrando con pérdida o déficit, como se le quiera ver, y cómo pudiéramos enfrentar, porque si yo soy de los que cree que si se afecta la vida de SENASA, se afecta la vida de todo el sistema de salud de la seguridad social. Supongamos que usted es un médico y yo estoy sentado aquí y usted me va a hacer varias preguntas. Usted me dice, ¿tú has estado disminuyendo de peso en los últimos tiempos? Sí, doctor, yo pesaba 170 libras y ahora estoy pesando 150, es decir, bajé 20 libras. ¿Y tu apetito cómo anda? Tengo poco apetito, doctor. Y usted como doctor me ve el labio cenizo, como dicen en el campo. Entonces hay un tema que amerita que usted como médico me mande a hacer estudio para verificar qué es lo que está pasando con mi salud. En este caso, el médico de la CISARRIL. Es decir, la CISARRIL tiene que hacer lo que la ley manda, hacer una auditoría profunda de riesgos de salud y riesgo financiero. Y sobre esa base y los hallazgos, trabajar un plan para enfrentar las raíces de esos problemas identificados. Y a ese plan darle un seguimiento y un monitoreo permanente. Eso es lo primero que hay que hacer, que la CISARRIL verifique qué es lo que está pasando y hacer un plan de atacar las causas raíces del déficit financiero de SENASA. ¿Qué sucede? La CISARRIL, frente a la crisis, ha asumido un plan, por lo menos de manera pública, sale en defensa de SENASA. La CISARRIL no está para defender ninguna ARS. Es un ente autónomo, independiente, regulador. El ente regulador no puede convertirse en un ente de defensa de imagen y posicionamiento de una institución. Eso debe hacer otra instancia, ya sea la propia SENASA con una inteligente estrategia de imagen y posicionamiento para garantizar la fidelización de sus afiliados. El segundo paso que yo creo, SENASA tiene que conformar un equipo técnico de personas expertas en gestión de riesgo y análisis actuarial. Independiente, autónomo, porque el equipo que está ahí adentro, entiendo que al haberse acumulado varios años el problema, significa que el equipo ha ido perdiendo la visión técnica y pueden estar otros factores mediando. Entonces tú necesitas un equipo técnico, independiente, objetivo, con capacidad para entender qué es la administración de riesgo de una ARS. El tercer elemento
es que en base a un plan de arreglo de la casa, tiene que darse un ajuste de la cápita, porque la cápita del régimen subsidiado en sí misma es deficitaria. La idea de que los 2 millones de afiliados que entraron a SENASA son la causa de la crisis, eso no es cierto, eso no es la causa de la crisis. Y el gobierno ha seguido administrando los fondos de la cápita de esos 2 millones. Pudiera ser una crisis si el gobierno no le diera el dinero a SENASA, pero ese dinero ha ido fluyendo, todo lo contrario. Una gran parte de esa población fue en medio de la pandemia que se afiliaron y no necesitan de SENASA. Entonces esa cartera hay que transparentarla también. Un error que se cometió fue aumentar de 1 millón de pesos a 2 millones los servicios de alto costo del régimen subsidiado, sin un ajuste de la cápita. Eso es como les decía ahorita, lo de los 100 pesos. A 1 millón tú le agregas 1 millón más. Cuando los datos dicen que el 26% de la demanda de servicios de salud y del gasto de salud viene de los altos costos, tú no puedes tomar una decisión de esa naturaleza sin hacer los ajustes de la cápita, sin hacer los ajustes financieros. Pero yo creo que no se puede hacer ajustes financieros sin hacer los cambios y las transformaciones internas en los procesos que no están funcionando, porque vamos a estar en un ciclo vicioso. El Estado no puede asumir el esquema, el concepto de inyección financiera tipo IDSS. No puede ser ese el concepto de SENASA, porque SENASA es una administradora de riesgo y tiene que tener capacidad para administrar riesgo. No es un fondo de salud, no es una instancia para pagar facturas, es una instancia para administrar riesgo, que son dos conceptos diferentes. En Chile existe lo que se llama el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que no es un administrador de riesgo, es un fondo de salud, que cada año se va revisando y se va incrementando en base al volumen, en las demandas de servicio, al perfil epidemiológico de la población chilena, pero tiene otro concepto. Y el gobierno le inyecta dinero cada año, no es que cada mes o cada 2 meses, le inyecta dinero cada año en función de la producción social, no social, de la producción de salud. Pero en SENASA ese concepto no funciona porque es financiar la ineficiencia. Y eso en términos de políticas públicas es lo más desacertado que puede haber en términos de políticas públicas. En cualquier institución, financiar la ineficiencia no se inscribe dentro de lo que se llama hoy día el valor de lo público. Yo le quería preguntar, creo que nos quedan 2 minutos, que ese criterio de administrar riesgo, que es el papel esencial de SENASA y de toda administradora de riesgo y de toda aseguradora en sentido general, cae bien en el sector público, en el Estado, en el gobierno, con ese criterio a veces tan paternalista y de repartidor de todo, cuando se ve como si fuera un criterio muy mercantilista, muy de búsqueda de rentabilidad. Como que no sé si eso encaja bien. Bueno, en ese libro hablamos de 20 años de historia, donde podemos decir que sí se puede. Pero usted ve que el título del libro es Entre la protección social y la excelencia. Y la excelencia. No es posible tú administrar riesgo, garantizar protección social, sin un sólido sistema de calidad y de excelencia. Si te reduces solamente a administrar riesgo y hacer protección social, bajo el concepto clásico de lo público, puede decaer en eso. Entonces, tú tienes que blindar la institución con sistema moderno de calidad. Y es posible. Yo no soy militante político,
Y sin embargo, trabajé 14 años en SENASA. Nunca tuve censura política en SENASA. Soy un libre pensador, crítico, muy crítico. Escribí uno de los libros más críticos del sistema, que se llama El pecado original del sistema dominicano de seguridad social. No sé si usted lo ha escuchado o lo conoce. Escribí ese libro. Es una crítica al sistema en términos estructurales. El sistema arrastra crisis estructurales que impactan en SENASA, pero SENASA puede blindarse. Para blindarse, el liderazgo tiene que renunciar al clientelismo político. No puede convertir a SENASA en un instrumento político, sino en un instrumento de protección social. Pero eso tiene que ver con visión en términos de liderazgo, con visión. Y eso que usted dice, siempre SENASA está amenazada por ese riesgo. El riesgo de la politiquería, el riesgo del clientelismo, como institución pública en sí misma. Entonces los líderes que dirigen SENASA tienen que tener conciencia que eso no es un negocio, que eso no es un instrumento de clientela política, es un instrumento de protección social, de garantizar derechos en salud a la población. Es una visión que hay que tener. Licenciado San Bernardo Matías, yo le agradezco mucho. Solamente lamento que tuviéramos tan poco tiempo, porque el tema es, además de interesante, apasionante. Así es. Pero yo creo que el tema dará para mucho y creo que tendremos que volver a estar por acá. Siempre estamos a la disposición. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en Otros Puntos de Vista. Hasta entonces.